Segunda Corintios capítulo 12, versículo 1 al 10 fue la lectura que teníamos, y hay una frase que quiero que marque el hilo conductor de la enseñanza de hoy, y es la siguiente frase que tenemos ahí en las diapositivas: no es bueno ser el primero. Estamos por aquí con el nuevo DJ. Eso. No es bueno ser el primero. Suena raro, ¿no? Decirlo, porque desde pequeños nos están instruyendo en que debemos siempre proyectarnos a ser el primero siempre, ¿no? Siempre el primero, siempre lo mejor, siempre en primer lugar. Y hay incluso una frase, ¿no? De primero yo, segundo yo, tercero yo, y luego sí miramos qué puede pasar de ahí en adelante. Pero hoy en esta mañana vamos a estar viendo de que no es bueno siempre ser el primero. Permítame, voy a cambiar de micrófono. Sonido. No es bueno siempre ser el primero. Y eso es lo que vamos a estar viendo. ¿En qué aspectos? ¿Cómo así que no es bueno ser el primero si siempre tenemos como la mentalidad de que lo primero es siempre lo mejor? Estar en el primer lugar siempre lo mejor. En una carrera solo gana uno. El que llega primero, no gana el segundo. El segundo no tiene el premio de la carrera, de pronto tiene un premio de consolación, y el tercero también, y de pronto se arma ahí el podio, pero el que llama la atención es el que llegue primero. A ese es el que se le va a dar la mayor premiación. Pero en esta situación de entender el propósito de las pruebas, necesitamos tener en claro que no es bueno ser el primero cuando estamos en pruebas. Y vamos a ver por qué. En primer lugar, vamos a estar en 2 Corintios capítulo 12, versículo 7. Vamos a leer ese versículo. Hoy está un poco rebelde este atril. 2 Corintios 12, 7. Voy a pedirle a alguien que nos lo lea. Bien, dice el hombre Pablo, y da unas características en ese versículo de cómo estaba su situación en medio de esa prueba en la que estaba pasando. Pero quiero que nos hagamos la primera pregunta. Esta es la primera pregunta que tenemos que hacernos cuando estemos en una prueba. Esta es la primera pregunta que tenemos que hacernos, y es: ¿estoy siendo yo el primero? O sea, ¿yo estoy tomando el lugar que le pertenece a Dios? Y mire que si notamos esa pregunta, lo primero que va a acusar en nuestra vida es: ¿cómo está mi orgullo? ¿Cómo estoy yo en cuanto al orgullo? ¿Cómo estoy yo en cuanto a creerme mejor? ¿Cómo estoy yo en cuanto a creer que yo soy autosuficiente, que no necesito del Señor? Y de pronto no es que lo pronuncie, de pronto no es que diga: es que yo no necesito del Señor, ¿no? Porque de pronto no lo decimos, pero sí lo vivimos muchas veces. ¿Y cómo lo vivimos? Cuando no nos acercamos al Señor en todo el día para decirle: Señor, gracias. Cuando no nos acercamos al Señor en todo el día para decirle: Señor, ayúdame. Ahí usted está diciendo: no necesito del Señor. Ahí usted está viviendo el no necesito del Señor. Si usted realmente no fuera el primer lugar, usted tendría claro que el Señor es el primer lugar y lo buscaría desde que se levanta. Porque para usted ese es el primer lugar. Pero si no lo es usted el primer lugar. Y esa es la primera pregunta que tenemos que hacerle al Señor. Señor, quizá tú estás tocando mi orgullo, quizás tú estás tocando mi enaltecimiento, quizás tú quieres tocar a través de esta prueba el que yo me siento autosuficiente. Quizás, Señor, tú me estás enseñando que yo me estoy colocando en primer lugar, y la prueba es para que el creyente no se enaltezca. Ese término Pablo lo usa, y la característica de este término es como la espuma. Esa es más o menos la ilustración del término enaltecer. La espuma de algo crece. Digamos ahorita que el vecino ya está lavando, probablemente estaba usando algún detergente, y ese detergente va a ocasionar que se haga espuma, pero esa espuma no va a durar todo el día. Cuando de pronto se deje de lavar, más tardecito, en 1 hora, 2 horas, ya esa espuma desaparece, aunque esté ahí en agua, ¿no? Se empieza a reventar las burbujitas y se desaparece. Ese es el término, o la figura del término enaltecer, del orgullo, del enorgullecerse, que nosotros crecemos como espuma, nos empezamos a inflar como la espuma, y ahí es donde el Señor a veces nos tiene que poner una prueba para decirle: cálmese, cálmese, que no es para tanto. Cálmese, que no debe usted estar en esa situación de enaltecerse. Y hay algunas palabras que quiero resaltar, o frases que quiero resaltar, de 2 Corintios capítulo 12, versículo 7. Y la primera de ellas es cuando dice, el apóstol Pablo dice: la grandeza de las revelaciones. Es la primera frase que usa el apóstol Pablo. Y esto me llamó la atención, porque a veces creemos que las pruebas que llegan a nuestra vida son resultado de que estamos mal en todas las áreas.
Pero resulta que Pablo no estaba mal en ese momento como tal. En cuanto a su ministerio, dice que él había recibido la grandeza de las revelaciones, es decir, que estaba siendo utilizado por Dios, es decir, que él estaba bien ministerialmente, con Dios estaba bien, él no tenía ningún problema con el Señor. Pero él reconoce que estaba experimentando en ese momento, además de la prueba, estaba experimentando la abundancia de Dios. Estaba bien, estaba recibiendo palabra de Dios, estaba en contacto con Dios, pero a pesar de eso estaba pasando por necesidades. Y en este caso menciona una prueba en específico. Luego dice, después de decir la grandeza de Dios, de las revelaciones, hablando de que él pues estaba recibiendo muchas cosas, y a veces nos pasa eso, ¿no? Estamos bien económicamente, estamos bien con el Señor, pero aún así llega una prueba a nuestra vida. Y decimos, pero ¿por qué? ¿Por qué llega esta prueba si yo estoy bien con Dios? ¿Por qué llega esta prueba si económicamente estoy bien? ¿Por qué llega esta prueba si mi familia está unida? Pues a Pablo le estaba pasando lo mismo. Pablo no estaba mal con el Señor, porque las pruebas no son consecuencia del pecado. Las pruebas son ocasiones que el Señor da para que nosotros algo corrijamos en nuestra vida, aunque estemos bien con Él. Y en esta ocasión Pablo reconoce que él estaba bien porque estaba recibiendo la grandeza de las revelaciones. Pero después de eso dice la frase que creo que marca este versículo, dice, me fue dado un aguijón. Menciona ahí, me fue dado un aguijón. Pablo, a pesar de estar bien recibiendo la grandeza de las revelaciones de parte de Dios, también está en este estado, en lo actual, con un aguijón, sufriendo, pasando la prueba. Pero ese me fue dado da la iniciativa de que no fue de Dios, sino que Dios lo permitió, y luego lo especifica. Dios lo permitió, y a veces pasan las pruebas así. ¿Recuerdan a Job? Estudiábamos hace un tiempo a Job, ¿no? Bueno, lo leíamos básicamente en la lectura que tenemos. Y Job fue un hombre, empieza los capítulos iniciales recto, un hombre sabio, un hombre puro, un hombre, bueno, da una lista de características de Job que uno diría perfecto, ¿no? Varón de Dios, ese era Job. Pero aún así el Señor dice que permitió que Job fuese tocado por Satanás en las áreas de su vida. Perdió su familia, los hijos murieron, perdió sus riquezas, perdió su poder, perdió su autoridad, perdió a sus amigos, casi pierde a su esposa también, casi se pierde a sí mismo, perdió la salud. Terminó prácticamente tirado en el suelo, lleno de ceniza y con lepra y con sarna por todo el cuerpo. Y todas esas cosas las permitió Dios. Y nosotros diríamos, ¿pero por qué Dios? Porque Dios quería enaltecerlo a él, pero no que él se enalteciese a sí mismo. Job tenía todo y era el hombre más rico en ese momento. Y probablemente era el hombre más sabio también en ese momento. Pero aún así el Señor permitió que Job pasase por la prueba. Y Pablo dice, me fue dado. O sea que el Señor permitió en mí un aguijón. Aunque estaba recibiendo las revelaciones de Dios, el Señor me permitió un aguijón. Y luego dice, en mi carne. Y esa es prácticamente la característica del aguijón que estaba pasando Pablo. Era una enfermedad. No especifica en ninguna de las cartas qué tipo de enfermedad era. No especifica en algunas cartas, ya al final del ministerio de Pablo, da la característica de que él no podía escribir ya porque no podía ver muy bien. Entonces probablemente esa haya sido alguna de las dificultades que tenía Pablo, la visión. Recuerden que desde el momento en el que él se convirtió al Señor, él recibió una prueba, ¿no? Que el Señor lo cegó y que él tuvo que haber sido intervenido por parte del Señor y también de la persona que el Señor usó para que fuera a darle sanidad a Pablo. Entonces dice en mi carne, pero no especifica si es una enfermedad, pero sí tiene claro que es una dificultad física. Y esa puede ser nuestra prueba. Nuestra prueba también puede ser una dificultad física. Y cuando lleguen las pruebas permitidas por Dios, aunque estemos bien con Él, tenemos que preguntar, Señor, ¿quieres corregir en mí el orgullo? Quizás estoy siendo muy orgulloso contigo. Quizás solo te estoy buscando cuando tengo problemas. Quizás solo te estoy buscando, o al contrario, cuando estoy bien, pero cuando estoy mal no te busco. Empiezo a buscar muchas otras alternativas. Y termina diciendo la característica del primer punto de esta mañana. Pablo dice que esa prueba que recibió cuando estaba bien con Dios, que le fue permitida por Dios, que la recibió en su carne, la recibió para que no me enaltezca sobremanera-mente. Es decir, todas esas características las resume diciendo Pablo, eso ya entendí que el Señor me lo dio para que yo no crezca en el orgullo, para que yo no me enorgullezca a mí mismo de que estoy recibiendo todo. La revelación que estoy recibiendo. Entonces ahí vemos la balanza de Dios, ¿no? Y así el Señor nos trata.
Y así necesitamos ser tratados. Podemos recibir mucho, pero tengamos claro que también el Señor en algún momento nos va a cortar un poquito para que no nos empecemos a crecer, ¿no? Y que yo tengo todo y yo soy mejor y empecemos a ver a los otros como dice el dicho, por encima del hombro, ¿no? Y como, no, ya no lo saludo porque ya yo subí de estrato. Ya no soy de ese estrato de la otra persona. Y eso es lo que el Señor está a veces llamándonos la atención del creyente. Hay una frase que quiero dejarles en esta mañana y dice: nunca el accionar de Dios en nuestras vidas es sin propósito alguno. Nuestra tarea es identificar qué quiere el Señor perfeccionar en nosotros o en mí. Nunca el Señor va a permitir una prueba en nuestra vida solo porque sí. Siempre quiere tratar algo en nosotros. Y es nuestra tarea identificar qué es lo que el Señor quiere tratar en mí. ¿Qué es lo que el Señor quiere perfeccionar en mí? Y en ese momento, cuando usted tome la iniciativa de decirle al Señor: Señor, sé que estoy en una prueba, sé que tú me estás llamando la atención, usted tiene que ir con el corazón humilde, tiene que ir con el corazón contrito, como dice su palabra, tiene que ir con el corazón desbaratado, por decirlo así, delante del Señor y decirle: Señor, aquí estoy, tú eres el alfarero, yo soy el barro, haz lo que quieras conmigo, ¿no? Y dice también un himno, ¿no? El Señor es el alfarero y nosotros somos su barro. Pero tiene que ir con esa iniciativa al Señor, decirle: Señor, ¿qué quieres en mí? Señor, ¿qué es lo que quieres cambiar en mí? Señor, ¿qué es lo que quieres modificar en mí? Y no, ¿por qué, Señor? ¿Por qué estoy pasando esto? ¿Por qué estoy pasando aquello? Porque ahí usted le está reclamando al Señor. ¿Y quién soy yo para reclamarle al Señor? ¿Quién soy yo para decirle al Señor: no hagas esto o haz aquello? Como dice también Job cuando hablaba a alguno de sus amigos. ¿Quién soy yo para reclamarle al Señor: ¿por qué permites esto? ¿Por qué permites aquello? Si el Señor es el que me lo ha dado todo. Y también al dármelo todo puede quitármelo todo. Y Job lo entendió, ¿no? El Señor dio, bien el Señor quitará. Entonces, que nosotros podamos ir con ese corazón humilde al Señor diciéndole: Señor, ¿qué es lo que quieres trabajar en mí? Quizá es el orgullo, que es lo primero que reconoce Pablo. Dice: para que no me enaltezca sobremaneramente. Entonces el Señor puede permitir en nosotros una prueba para que nosotros no nos enaltezcamos, para que nosotros no nos enorgullezcamos de lo que somos, de lo que el Señor nos da o de las riquezas que tenemos. Y en segundo lugar, el segundo propósito que tiene la prueba en el creyente es para que el creyente se baste en la gracia de Dios. Bastarse, ¿entendemos ese término? ¿Entendemos el término bastarse? ¿O bástate mi gracia? Bueno, podría ser, dice Milton, suficiencia. ¿Qué entendemos por bástate mi gracia cuando le dice el Señor? Es un pasaje que se usa mucho, ¿no? Es un pasaje que se ve mucho en la vida cristiana. Llenarse, conformarse. Bueno, hay una característica que cuando estaba estudiando este pasaje me llamó mucho la atención, y es que tiene una implicación. Los términos hebreos y los términos griegos en los cuales fueron escritos la palabra original o los manuscritos que de pronto nosotros tenemos originalmente, tienen una característica, y es que cada palabra o cada letra, de cada palabra son pictografías, es decir, que son dibujitos. Hace muchos años no se escribía con tildes, comas, puntos, la A así, la B así. No existía ese tipo de escritura, sino que se hacían era dibujos. Entonces se quería de pronto plasmar, y pues por eso que de pronto en las cuevas que a veces los historiadores van a investigar, se ven esos dibujos en las paredes, porque eso era como la historia, contando la historia. Entonces a veces si se quería dibujar, no sé, al líder o al esposo, si se quería dibujar a un esposo con su esposa, entonces se dibujaba una cabeza con una casa al lado. ¿Sí me entienden? Como que esa era la historia, de que ahí estaba el hombre, un palito que era el hombre, y esa era la historia que así poco a poco se fueron convirtiendo en letras en el hebreo. En ese sentido, la palabra en griego, la palabra que usa Pablo para decir bástate, hablando de la gracia, tiene una característica acerca del disfrutar, del aprovechar. Y creo que a veces eso no lo entendemos. Pero antes de pronto irnos a qué es lo que es bástate mi gracia, la segunda pregunta que tenemos que hacernos a nosotros. La primera es: ¿estoy siendo yo el primero? El Señor quizá quiere tratar mi orgullo. La segunda es: ¿estoy colocando mis capacidades primero? Es decir,
¿Estoy dependiendo de mí mismo o estoy dependiendo del Señor? Estoy dependiendo de lo que yo sé hacer, de mi trabajo, de la estabilidad económica, del sueldo que me llega todos los meses o quincenalmente. Estoy dependiendo de que me llega trabajo fijo. Estoy dependiendo de que hago el trabajo muy bien. Estoy dependiendo de eso o estoy dependiendo del Señor. Y quizá eso también el Señor quiera tratarnos en nosotros. La dependencia. ¿De quién estamos dependiendo nosotros? ¿Estamos dependiendo del Señor que nos ha dado el trabajo, las habilidades, la manera de trabajar? ¿O estamos dependiendo de eso, del trabajo, de las habilidades? Y estamos perdiendo el enfoque de lo que es realmente. 2 Corintios 12, en el cual estamos, el versículo 8 y el versículo 9. Alguien que nos lea esos dos versículos. Dos frases quiero resaltar en este segundo punto en el cual el creyente debe aprender a bastarse en la gracia de Dios. Y es la primera que dice en el versículo 8, respecto a lo cual, es decir, a la enfermedad que tenía, que estábamos viendo atrás, 3 veces he rogado al Señor, ¿para qué? Para que lo quite. No sé si de pronto usted se ve reflejado ahí en esa oración de Pablo, cuando quizá usted está en una enfermedad y se siente muy mal, o le llega un malestar y se siente muy mal, y usted se acerca al Señor diciéndole, Señor, ya, quítame esto, ya no quiero tener. A mí me ha pasado con la migraña, en el que tengo ese dolores de cabeza que le da a uno como ganas de vomitar y de todo, se le alborota, y uno a veces ya como que no se aguanta más y le dice, Señor, ya quítame esto. Ya, yo sé que usted puede hacer eso, quítemelo. No sé si usted alguna vez ha orado así, yo lo he hecho así muchas veces, pero mire que en esta ocasión Pablo dice que él ha orado de esa manera, no una vez, sino 3 veces, pero dice que ha orado rogando, es decir, que Pablo suplicaba, le decía al Señor, por favor, ya, no quiero más esta enfermedad, no quiero más esta dificultad, Señor, no quiero pasar más por esta prueba. Pablo oró con dolor, le dolía mucho 3 veces en el pasado, pidiendo al Señor que acabara ya esa prueba. Yo creo que nosotros en algún momento hemos orado hacia el Señor, diciéndole, Señor, ya no más, ya sácame de esta prueba, ya no quiero pasar más por esto, ya quizá entendí que era lo que querías. Y estamos nosotros a veces diciéndole al Señor cuándo tiene que actuar y cuándo tiene que dejar de actuar. Y era muchas veces, o era lo que Pablo hizo en esas 3 ocasiones, diciéndole al Señor, ya no más, Señor, ya entendí, ya sé que era lo que querías. Y mire que el Señor le responde inmediatamente y le dice que no es la prueba, sino lo que tiene que aprender de ella. No es la prueba en sí el problema, sino lo que él tiene que corregir en su vida el problema. Y ahí le dice, y me ha dicho, versículo 9, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El Señor le responde, Pablo, disfrute de la gracia que yo le he dado. Pablo, disfrute de las cosas que yo le he dado. Pablo, disfrute de las bendiciones que yo le he dado. Pablo, disfrute de las pruebas por las cuales está pasando. Que aunque usted está en una prueba, podría estar peor. Pero aún así está la gracia de Dios guardando de Pablo. Y hay una frase que hace unos días, creo que la mencioné en algún estudio de los jueves o en alguna ocasión, que algún pastor que falleció en estos tiempos atrás, hace unos cuantos meses en Saravena la usaba, y es: por mal que estemos, siempre estaremos bien. La repito, por mal que estemos, siempre estaremos bien. Por muy mal que sea la prueba, por muy difícil que sea la prueba, siempre tendremos la gracia de Dios para disfrutar de ella. Porque podría ser peor, porque podría usted ya no existir en esta tierra, porque podría usted quizá no caminar, porque podría usted quizá no poder ver, porque de pronto a usted le da dolor de cabeza, le da migraña, pero hay otras personas que tienen ese dolor de cabeza todos los días. A usted le da solamente de vez en cuando. Usted la puede tratar con un medicamento. Hay personas que están sufriendo enfermedades que no tienen solución médica. Entonces, por mal que estemos, hay que recordar que siempre estamos bien. Podría ser peor. Y es por eso que el Señor le dice: Pablo, disfrute de la gracia que yo le he dado. ¿Por qué ahora que está en la prueba se ha olvidado de todas las cosas buenas que le he dado? ¿Por qué ahora que está en la prueba se ha olvidado de que yo fui el que lo sané, el que lo guardé cuando lo apedrearon y lo dieron por muerto y lo tiraron para que se lo comieran los chulos? Yo fui el que estuve ahí protegiéndolo. ¿Por qué ahora solo ve la prueba? ¿Por qué ahora no ve las bendiciones que ha recibido de Dios? Y eso es lo que quizá nosotros también tenemos que decirle al Señor. En primer lugar, veíamos antes: Señor, quizá estoy colocándome a mí mismo como primero, me estoy enalteciendo de lo que soy. Y en segundo lugar, tenemos que decirle al Señor: Señor, quizá estoy colocando mis capacidades primero y me estoy olvidando de que
proviene de ti, todo proviene de lo que tú eres, todo proviene de la gracia que tú tienes conmigo. Ahí hay una relación entre Pablo y el Señor directa. Pablo le dice, Señor, ya no más, quítame esto, ya no quiero pasar más por esto. Y el Señor le responde, disfrute de mi gracia. No le dice, sí, tranquilo, mañana le paso ese problema, ya va a dejar de sufrir. Sino le dice, Pablo, aprenda a disfrutar de la gracia. Aún en las pruebas podemos disfrutar del Señor. Aún en las dificultades podemos disfrutar de lo que el Señor nos da. Por mal que estemos, por lo peor que podamos estar, siempre podemos disfrutar de las bendiciones del Señor. En otras palabras, dice la frase que quiero dejarles en este segundo punto. En otras palabras, Dios le prometió a Pablo que en medio de la debilidad y frustración que quizá Pablo estaba pasando, disfrutaría de la gracia de Dios. Y eso es lo que nos está diciendo a nosotros también. Que en medio de la prueba y de la frustración, porque quizá con el Señor estamos bien, porque quizá podemos decir, bueno, pero yo estoy haciendo mi devocional, yo estoy teniendo al Señor siempre presente, yo estoy tratando siempre de ir a los cultos, yo estoy ofrendando, yo estoy dando a la iglesia, yo estoy abriendo mi puerta, mi casa para de pronto estudiar, estamos haciendo el devocional, estamos haciendo el estudio bíblico con Andrés. Aunque estemos bien y estemos pasando por pruebas, tenemos que decir al Señor, bueno, gracias Señor, porque aunque estoy por pruebas podría estar peor y estoy disfrutando de la gracia de Dios. Cuando usted pone sus ojos en la prueba solamente y pone sus ojos en lo mal que lo está pasando, se olvida de que hay un Dios que lo tiene a usted ahí y que lo tiene bien. Podría estar peor, pero el Señor no ha permitido que usted esté peor. Bástate mi gracia, le dice el Señor a Pablo, le dice, disfrute de la gracia y deje de estar renegando. Es básicamente lo que le está diciendo el Señor. Disfrute de lo mucho que le he dado y disfrute de que usted podría estar peor y ha pasado por esas cosas. Pero aún así el Señor ha tenido gracia para guardar la vida de Pablo y tendrá gracia para guardar nuestra vida. Por muy difícil que sea la prueba, recuerden que el Señor siempre demuestra su gracia para nosotros. Y en tercer lugar, el tercer propósito que reconoce Pablo en medio de la prueba que estaba pasando es que el creyente a través de la prueba aprenda a evidenciar el poder de Cristo, para que el creyente evidencie el poder del Señor. Y la tercera pregunta que tenemos que hacer ahí es, ¿estoy haciéndolo a mi manera? ¿Como yo quisiera que fuera? ¿Como a mí me gustaría que fuera? ¿Estoy colocando primero el método que yo creo que es el mejor? ¿O estoy acercándome al método de Dios, de cómo Él obra en mi vida? Y en esta ocasión, el Señor quizá le estaba diciendo a Pablo que tenía que revisar en su vida el testimonio que estaba dando. Revisar en su vida la manera en la que estaba proclamando al Señor. Y vamos a leer una vez más el versículo 9. Bien, hay unas frases que Pablo usa ahí para referirse a qué era lo que el Señor le estaba diciendo que tenía que aprender a modificar en su vida. Y la primera de esas frases es que dice, el Señor le responde, bástate mi gracia, que eso ya lo vimos, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Mi poder. ¿Quién está hablando? Está hablando Jesús. Le dice, mi poder es el que va a ser perfecto en la debilidad o en la prueba. Y es en ese sentido en el que nosotros tenemos que entender que es suficiente el poder de Dios y que no necesitamos nosotros colocar nuestro poder en las pruebas, porque nuestro poder delante de las pruebas a veces no sirve de nada. Lo que yo soy capaz de hacer delante de las pruebas a veces no sirve de nada, y por eso es que a veces terminamos arrodillados diciéndole al Señor, Señor, ya no sé qué más hacer, porque mi poder ya no puede más como hombre. Pero es ahí donde el poder de Dios y de Jesús, que dice acá, se perfecciona en la debilidad. Es decir, que cuando usted es débil, y lo dice el pasaje al final en el versículo 10, si no estoy mal, dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pero no porque yo sea capaz de ser fuerte, sino porque el poder de Dios se perfecciona en mí. Cuando yo soy débil, cuando ya no puedo más, el Señor dice, aquí estoy yo porque yo sí puedo. Aquí estoy yo porque mi poder sí puede. Y eso era lo que Pablo estaba aprendiendo, que no era el poder de Pablo. Pablo tenía mucho poder de convencimiento. Pablo hablaba muy bien, Pablo hablaba bonito, Pablo tenía autoridad, Pablo se acercaba a alguien y alguien lo respetaba. Pablo decía cualquier cosa y la gente le entendía qué era lo que quería. Pero el Señor está diciendo, Pablo, cálmese, porque no es su poder. Es el poder de Dios el que a usted lo va a sacar de esta prueba.
Y aunque usted pueda hacer muchas cosas, no va a poder salir de esa prueba porque no ha entendido quizá que es el poder de Dios el que tiene que hacer la obra en su vida. Y es ahí donde nosotros tenemos que reconocer que no somos nada delante del Señor y decirle: Señor, que tu poder se perfeccione en mi vida. Que seas tú haciendo la obra en mi vida. Y hay otra frase que usa después de eso. Dice: por tanto, de buena gana. ¿Cómo reacciono yo cuando el Señor quizá corrige algo en mi vida a través de la palabra de Dios? ¿Lo recibo de buena gana o lo recibo renegando? Porque a veces de pronto esperamos, y quiero usar esta ilustración con el debido toque que se debería hacerlo, con el debido tacto, y es: a veces venimos el domingo a estudiar la palabra de Dios y escuchamos quizá el domingo en las canciones o en la enseñanza o en la reflexión que hacemos al principio o en el entretiempo de las canciones que hacemos, alguna reflexión, y escuchamos algo que quizá de una vez me llama a mí y me dice: oiga, yo estoy haciendo quizá eso mal, pero lo primero que hacemos es no poner nuestro corazón dispuesto a cambiar eso que quizá estoy recibiendo, que debería cambiar, sino decir: pero es que lo está diciendo este otro que también está prácticamente en las mismas. O no, ese también tiene que estar igual. No, eso ya. Y estoy colocando como escudo el comportamiento de otro. Estoy colocando como escudo para no cambiar el que otro quizás sea igual a mí. Y el Señor no trata de esa manera. El Señor trata de manera individual. Si el Señor a usted de alguna manera a través del Espíritu Santo le ha hablado en esta mañana y usted ha entendido algo de lo que hemos hablado, acérquese al Señor a través del Espíritu y dígale: Señor, yo quiero cambiar. Y yo quiero dejar eso, y yo quiero pasar eso, y yo quiero dejar de sufrir de esa manera, pero que sea usted frente al espejo y no usted con otra persona y con otra persona frente al espejo, porque ahí usted ya se está justificando y no podemos acercarnos al Señor justificándonos. Si usted ha entendido en esta mañana quizá que hay algo en su vida que el Señor quiere tratar y que por eso está pasando por la prueba, usted tiene que recibirlo de buena gana, como dice Pablo. Dice: por tanto, de buena gana, de buena manera. ¿Era fácil quizá para Pablo recibirlo de buena gana? No. Como para nosotros tampoco, pero sí es posible, porque Pablo lo entendió, que era el poder de Dios el que iba a hacer la obra en su vida, y por eso dice: bueno, Señor, está bien, entendí que no quieres que me enaltezca, entendí que no quieres de pronto que yo me gloríe de mis capacidades, sino que entienda que debo disfrutar de tu gracia. Y también entiendo que me estás diciendo que no es mi poder el que lo hace, sino es tu poder el que lo va a hacer. Entonces por eso voy a recibirlo de buena manera, porque sé que es el Señor hablando a mi vida. De buena manera, de buena gana, dice. Nuestra manera de reaccionar a las pruebas, nuestra manera de reaccionar a lo que el Señor nos dice, debe ser así como Pablo, de buena gana. Y luego dice: me gloriaré más bien en mis debilidades. Pablo quizás estaba gloriando en sus capacidades y por eso pasó por la prueba. Y el Señor le dice ahora: aprenda a gloriarse en sus debilidades. ¿Cómo es eso de que gloriarse en las debilidades? Suena raro, ¿no? ¿Cómo me glorío yo en las debilidades? Gloria suena a algo grande, ¿no? Excelso, algo puro, algo que es, mejor dicho, lo máximo. Y debilidad suena todo lo opuesto, ¿no? Suena como al otro lado, lo negativo, lo que no nos gusta pasar. Pero ¿por qué dice: me gloriaré en mis debilidades? Porque debo aprender a vivir mis debilidades, mis problemas, mis pruebas, dando gracias a Dios con mi boca, con mi mente y con mi cuerpo. Con todo lo que soy, debo aprender a darle gracias a Dios. Porque a veces con nuestro cuerpo y con nuestra boca es fácil decirle: Señor, sí, gracias, Señor. Y de pronto el jueves, cuando nos reunimos, decimos: bueno, acciones de gracias, y decimos, damos gracias a Dios por las pruebas. Y de boca y de cuerpo estamos diciendo: sí, gracias a Dios por las pruebas. Aleluya, amén. Pero nuestra mente realmente no está dando gracias a Dios por las pruebas. Está diciendo por dentro: ¿por qué tengo que pasar por esta prueba? ¿Por qué tengo que vivir esto? ¿Por qué tengo que pasar de pronto esta dificultad? Y mi boca y mi cuerpo se está diciendo: sí, gracias a Dios y gloria a Dios por las pruebas. Pero mi mente está diciendo: Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que sufrir esto? ¿Por qué tengo que pasar aquello? Y ahí no está en conexión todo nuestro vivir dando gracias a Dios o gloriándonos en nuestras debilidades. Y termina diciendo Pablo en ese mismo versículo: para que repose sobre mí el poder de Cristo, para experimentar el poder de Cristo y además de eso, ser testigos de Él. Cuando usted quizás salga de la prueba en la cual está, quiero recordarle, querido hermano, que usted debe darle la gloria a Dios.
Y no decir, no, es que yo hice aquello. O una enfermedad. Cuando usted sale de la enfermedad y usted empieza a decir, no, es que yo empecé a hacer estos menjurjes y hice aquello y lo otro y eso fue lo que me salvó a mí la vida. ¿Fue eso lo que a usted le salvó la vida? ¿O fue el Señor que permitió que eso le hiciera a usted algo o que le hiciera efecto? Porque eso mismo podría tomárselo otra persona y no le hace efecto. Podría tomárselo cualquier otra persona y no le hace lo mismo. Porque no es realmente el menjurje o la cosa que hagamos o la medicina o lo que sea que nos acerquemos, sino el poder de Dios el que a nosotros nos saca de las pruebas. Y es lo que tenemos que entender. Señor, la tercera pregunta que tenemos que hacernos es, Señor, quizá estoy colocando primero mi manera de actuar como yo creía que debía hacerse. Y es eso lo que quieres corregir en mi vida. Y debo aprender a colocar primero tu voluntad y no la mía. Dijo el Señor Jesús, horas antes de ser crucificado, cuando estaba orando con el Padre, dijo, Señor, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. ¿Y para dónde iba Jesús? Para la cruz. Iba a morir. Y él dice, Señor, yo sé que tengo que morir porque soy el Hijo de Dios y porque es necesario que yo muera, pero me siento mal. Y le dice, pasa de mí esta copa. O sea que el Señor también vivió lo mismo que usted vivió cuando está en una prueba. El Señor también vivió lo mismo que usted vivió cuando de pronto está en una enfermedad y dice, Señor, ya no puedo más. Pasa de mí esta enfermedad, ya no quiero pasar más eso. Esta dificultad económica, esta dificultad emocional, este problema que tengo en el hogar, esta dificultad que tengo con mis hijos. Por favor, ya no más, ya pasa de mí esta copa. Pero el Señor después dice, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Mire lo maravilloso de pensar en eso. Y por eso nosotros tenemos que decir, Señor, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya, porque la tuya sí es la perfecta. Que repose en mí el poder de Cristo. Y que cuando yo reciba la respuesta de Dios y salga de la prueba, tenga la libertad de decirle a la gente, fue el Señor y no fui yo. Fue el Señor el que hizo eso por mí. Fue el Señor el que me pasó por la prueba y me sacó de la prueba. Fue el Señor el que me pasó por la dificultad, por la enfermedad y me dio la solución. Y no es, la frase que tenemos ahí, no es nuestro poder el que nos mantiene en pie. Es el poder de Dios y de ese poder debo aprender a dar testimonio. Y no quizás sus consejos sean basados solamente en lo que usted cree que usted hizo para tener algo, sino que sus consejos a otra persona sean basados en que el Señor fue el que le hizo eso. El Señor fue el que lo guió a eso, porque es Él el que realmente nos da a nosotros la capacidad de hacer lo que sea que vayamos a hacer. Quiero invitarlos a que se coloquen sobre sus pies y vamos a estar leyendo este versículo en esta versión y en esta paráfrasis, de pronto que quise acomodar ahí para que ustedes la pudieran leer de un poco más personal. Coloquémonos sobre nuestros pies y vamos a leer todos juntos este versículo en 1 Corintios 10:13. Ahí encuentran el versículo como tal, como aparece. Yo le he hecho una adecuación para que lo podamos hacer un poco más propio el versículo. Y vamos a leerlo a la voz de 3. ¿Estamos? 2, 3. Las tentaciones que enfrento en mi vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedo soportar. Cuando sea tentado, Él me mostrará una salida para que pueda resistir. Ese versículo así aparece en 1 Corintios 10:13. No sé si de pronto ustedes lo conocen. ¿Lo conocen? ¿Cuál es el original? ¿Cómo empieza el original? No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Que no sea humana. Mira, ahí está. Las tentaciones que yo enfrento no son distintas a las que otros atraviesan, son humanas. Y luego dice, fiel es Dios. Dios es fiel, que no os dejará ser tentados, no permitirá que la tentación nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, mayor de lo que puedo soportar, sino que dará también juntamente la salida para que podamos soportar. Cuando sea tentado, Él me mostrará una salida para que yo pueda resistir. Y eso es lo que el Señor va a hacer en nuestra vida. Si nosotros nos acercamos al Señor con un corazón humilde, le decimos, Señor, ¿para qué es esta prueba? ¿Qué es lo que quieres cambiar en mi vida? ¿Qué es lo que necesito yo modificar en mi vida? Señor, sé que estoy en una prueba y sé que necesito de ti, pero ayúdame a buscar tu voluntad y no la mía. Ayúdame a identificar tu voluntad y no la mía. Y quiero invitarlo a usted, mi querido hermano, amigo que quizá nos está viendo también por Facebook o que está en esta mañana acá, a que piense por un momento cuál es la prueba que quizá usted está atravesando.
Y que hoy usted pueda decirle al Señor, Señor, ¿para qué es esa prueba? ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Qué es lo que quieres que yo cambie? Y como dijo en el Antiguo Testamento ese hombre usado por el Señor, heme aquí, aquí estoy. ¿Qué es lo que quieres? ¿Cómo quieres modificar en mí mi vida? ¿Cómo quieres modificar en mí quizá mi orgullo, Señor? Quizá estoy colocando en primer lugar algo o otra cosa que no es lo que debería estar ahí y que no eres tú el que está en primer lugar. O estoy dependiendo de mis capacidades primeramente, o quizás estoy colocando primero mi manera de hacerlo y me olvido de que es tu voluntad la que siempre se realiza. Y habla ahí con el Señor y dígale, Señor, gracias.